Amigos, y algo muy bonito de ir a Jeju en avión es que puedes ver el atardecer, pero debido al clima nuestro vuelo se retrasó. Incluso mi esposo había comprado los boletos para cierto horario y que pudiéramos alcanzar el amanecer. Oigan amigos, ya llegamos al aeropuerto y ahorita venimos en un camión porque hagan de cuenta que para la renta de carros no está dentro del aeropuerto, está un poco lejos de donde está el aeropuerto. Entonces ellos tienen como unos tipo autobuses que te llevan hasta donde puedes rentar tu carro para que pues tú no tengas que, para que te evites todo el largo camino de buscar dónde rentar los carros. Y por ejemplo ahorita le estaban marcando a mi esposo porque se supone que él había dicho que iba a llegar a cierta hora, entonces dijo no, pues es que se retrasó el vuelo y así, pero pues hay como que dos autobuses en dos horarios, creo que es cada 25 minutos y cada 45 minutos, entonces si no alcanzábamos nos teníamos que esperar más tiempo, pero ya lo alcanzamos y ya vamos por nuestro carro. Okay. Y bueno chicos, aquí ya habíamos llegado al lugar en donde habíamos rentado nuestro carro, que sería el que utilizaríamos en Jeju, y ya mi esposo nada más está poniendo el número de compra o el número con el que rentamos nuestro carro. Obviamente debe haber una persona que será la que te dará las llaves. Y bueno chicos, aquí ya nos habían entregado el carro y mi esposo estaba grabando sobre todo en lugares donde tuviera algún golpe, por si en algún momento nos quieren reclamar alguna cosa, pues ya tenemos el video de cómo nos entregaron el carro y pues también cómo nosotros lo entregamos, ¿verdad? Claro que se me da. Amigos, llegamos a Jeju. Originalmente íbamos a venir aquí a cenar, pero como está lloviendo, mi esposo pues dice no, y luego si te enfermas o así, y ya no vinimos a cenar aquí, pero son puros puestecitos de comida. Es el Night Market, está muy grande. Allá a este lado hay más puestos, pero miren cómo adornaron, se ve muy bonito, es de calabazas. Me recuerda lo que hacen allá en México, donde puedes como romper calabazas y así. Vamos a ver qué encontramos, porque yo sí quiero picar algo, pero quiero algo dulce como un helado o un pastel. Miren, todo esto es de pura comida, pero como está lloviendo, pues está cerrado. Qué rico. Aquí todo está cerrado por la lluvia. Venimos en los peores días para venir a Jeju. De hecho nos dijeron que estos 3 días que vamos a estar va a estar lloviendo, pero pues ni modo. De hecho ya estamos cambiando nuestros planes para que todo se haga adentro. Cacha. Cacha. Amigos, ya llegamos al hotel. No está mal, no está mal. Me gusta, me gusta. Yo pensé que íbamos a irnos a un hotel más baratito, la verdad. La verdad. Este no será nuestro cuarto, solamente estaremos aquí un día, pero este hotel está en la ciudad y está decente para estar un día nada más. Rentamos uno baratito porque dijimos pues aquí no vamos a pasar todo el tiempo, ¿verdad? Y miren, pues no está mal para un día. Para un día está bien. Ay, no les mostré mi ovni del día de hoy. Este es mi ovni. Pero bueno chicos, ahorita vamos a ir por algo porque tengo hambre otra vez, o sea, no, vamos a ver qué hay de comer. Entonces, acompáñenos. Hola, muy buen día amigos. Insa bebé. Hola, muy bien día amigos.
Pues bueno chicos, el día de hoy vamos a ir a comer un platillo muy famoso aquí en Jeju, que son los abulones. Los abulones se parecen un poco a las almejas, pero son un poco más anchos, más gorditos y desde mi punto de vista más ricos. Y estamos yendo a un restaurante que es famoso por sus abulones. El problema es que en Jeju hay muchos restaurantes que como que ya tienen su propia consigna de que aquí esto se vende y es como que lo más famoso, ya sea ramen con cangrejo, etcétera, etcétera, y este lugar es famoso por sus abulones. El problema es que no sabemos si vaya a haber mucha gente. De hecho, cuando nosotros salimos del hotel ya no había nadie, amigos, y dije, no manches, no me digas que se fueron temprano. Y por lo general cuando la gente se va temprano, me empiezo a preocupar porque digo, en otros lugares ya todos los restaurantes han de estar llenos así, sobre todo cuando son restaurantes famosos, siempre va a haber fila. Pero dije, bueno, pues ya no traigo mucha hambre, entonces esperemos que no haya tanta gente. Pero bueno chicos, entonces ese es el plan. Ya traemos nuestro ovni. En un momento más les grabo mi ovni completo. Y pues bueno chicos, acompáñenos en nuestro segundo día aquí en Jeju, porque para los que no saben, me vine a tomar mis fotos de embarazada a Jeju. De hecho ese día va a llover y me dice mi esposo, va a llover ese día. Y yo le dije, pues ya, ¿qué le vamos a hacer? Le dije, van a hacer fotos de lluvia con el hanbok. Pero bueno chicos, acompáñenos. Itabayu. Se me hace que mi esposo se compre sus zapatos de licenciado valeriano. Ya. Wow, miren cuando yo he visto a mi esposo. 드디어. Bueno amigos, ya llegamos a la playa y ¿qué les iba a comentar? Hay mucho viento, ya por eso ya me ven con mis pelos, pero les iba a decir que nosotros ya hemos venido a este sitio en específico hace 3 años cuando venimos a Jeju. Según yo, venimos porque aquí vendían un ramen muy rico y fuimos a un café de un cantante famoso que se llama G-Dragon, que está un poquito más atrás. Y ahorita venimos a otro lugar, pero a comer a los abulones. Entonces en un momento más les sigo grabando. Provecho. Todavía no nos traen los abulones. Amigos, pedimos 2 platillos y vamos a pedir el que era como arroz con agüitas, pero pedimos mejor nada más el que es puro arroz. Ese se llama chuk, pero ese siempre nos los da mi suegra para cuando la visitamos. Este es ramen, entonces... Y este es el que yo les decía. 전복밥. 여기다 이렇게 걸어. 그리고 숟가락으로 얘를 해서 살살살살 이렇게 거치심. 이거를 해서 국물에 해서 한 입에 이렇게. 맛있어. Provecho. Amigos, y como ustedes se pueden dar cuenta, el arroz que habíamos agregado en este plato ya me lo comí, y el arroz que quedó en el plato gris donde está mi esposo comiendo, se le agrega un agua tibia para que después nosotros podamos ingerir el arroz sobrante, y dicen que esto es muy bueno para la digestión, también conocido como Sunyung.
Amigos, anteriormente este era un café y de hecho si ven de ese lado están las sillas. Era un café de un artista famoso, pero pues ya cerró, amigos. Calla. Jeju es famoso por sus naranjas y de hecho aquí hay como unas granjas donde tú puedes ir a cultivar tus propias naranjas y muchos van porque se quieren tomar las fotos con sus gorritos de naranjas y con la naranjita y así. Entonces mañana nosotros originalmente no íbamos a ir porque ya fuimos la vez pasada que venimos, pero le dije a mi esposo, no, vamos a tomarnos una para que sea el antes y el después. Antes nosotros solteros y después con el Haenboki. Entonces le dije, vamos a tomarnos una y ya después cuando tengamos al Haenboki pues ya venimos a tomarnos otra. Pero bueno, chicos, acompáñenos. Amigos, ya llegamos al café y donde nos vamos a tomar las fotos es allá afuera donde están las flores rosas. Nos sentamos acá arriba pero no les pude grabar y ahorita vamos a ordenar. En la parte de abajo es donde están todos los panes y así, y el café lo podemos pedir de ese lado. Y prácticamente se supone que ese es el campo rosa donde se toman las fotos. Ahorita les grabo allá afuera. Amigos, este es el lugar al que venimos a tomarnos las fotos. Miren, como se dan cuenta está todo rosa. Por eso le dije a mi esposo, si vamos a venir aquí me dices porque me quiero poner mi ovni rosa. Y de hecho aquí toda la gente se está tomando fotos. 그러니까 concept pink. 그러니까. Y aquí es el café donde venimos hace rato, donde les estuve grabando por dentro. No les pude grabar la comida porque obviamente Michelle aborazó con todos los pasteles. Pero bueno, chicos, llegamos a la sesión de fotos. Igualmente ya saben que mis fotos las voy a subir en Instagram para que nos sigan por allá. Así que vamos a las fotos. Soy un chicha. Amigos, y el main spot es este de acá. Oigan, y me puse los micrófonos porque como ustedes se pueden dar cuenta hay mucho frío, hay mucho viento. Pero prácticamente todo esto de acá es el main spot, sobre todo ahí donde está la montaña. Es, ¿cómo se llama? Como la atracción principal para tomarse las fotos. De hecho, nos íbamos a subir, no sé si ustedes pueden ver, pero hay gente caminando en la montaña. Nada más que nosotros no fuimos porque dice mi esposo que son 3 kilómetros. Dice, no te vaya a dar algo y mejor no nos subimos. Pero esa es la montaña. Íbamos a subirnos, pero como está muy alta, pues ya no se pudo. Y bueno, ya nos vamos, ya nos tomamos las fotos. Dice mi esposo que estuvo viendo un tutorial de YouTube para tomar fotos. 잘했어요. 가자. Ya vamos a casita, ya voy toda despeinada porque hay mucho viento. No sé, yo les había mencionado hace mucho tiempo, si ustedes son de mis primeros seguidores, saben que cuando la primera vez que venimos a Jeju, Jeju es famoso por 3 cosas. La primera por sus mujeres, la segunda por las piedras porque tienen como una forma, un diseño especial, y la tercera por, ay, se me fue, el viento. Esas son las 3 razones principales por las que Jeju es famosa. Yo les había dicho en esos videos que en Jeju hay mucho viento, pero es prácticamente casi todo el año. Es por eso que vemos como esos, creo que se llaman paravientos o no sé cómo se les llaman, pero son torres eléctricas que funcionan con el viento. Y hay muchas en Jeju por lo mismo, porque hay mucho viento. Y ahorita nos estábamos tomando unas fotos y así, amigos, y no manches, o sea, el viento era literal, sí te lleva. Y eso que cuando yo vine esa vez, pues no estaba embarazada, uy, no, yo sentía que me llevaba el viento, pues sí, mi pancita, ¿verdad? Y ahora que tengo mi pancita, aún así siento que el viento me lleva. Pero bueno, chicos, originalmente después de este café íbamos a ir a nuestro hotel,
Pero mi esposo vio un lugar cerca que es más como histórico, donde pasó la Segunda Guerra Mundial, cuando los japoneses invadieron Corea, etc. Y pues mi esposo quiere ir ahí, ¿verdad? Eso es más como... es como un tour histórico y es más como para a las personas que les interesan saber de historia, etcétera. Yo siempre que vengo allá, yo nada más es para tomarme fotos, ¿verdad? Pero ya mi esposo dijo de que vamos y no sé qué, y le dije, bueno, pues si quieres vamos, igualmente no hay ningún problema, tenemos todavía tiempo y pues vamos a ir, ¿verdad? Entonces ya vamos, pero ahora vamos a los lugares que a mi esposo le gusta, que son más como históricos, y en un momento más les grabo. Y Jeopatorn Dark Tour. Entonces en un momento cuando lleguemos allá les grabo, chicos. Nos vemos. Amigos, ya llegamos al lugar donde les queríamos grabar. Miren, de ese lado, esa montaña que se... No puedo respirar, es que hay mucho viento. Amigos, esa montaña que ven allá, nosotros nos quedamos, el año pasado que vinimos nos quedamos cerca de esa montaña. De hecho nos levantábamos en la mañana y la podíamos ver. Pero bueno, el día de hoy la atracción es esta de acá. Dice mi esposo que este avión es de Japón. Como ustedes saben, Corea fue invadido por Japón. Entonces este avión es de Japón. Pero ya prácticamente están solamente como la pura representación, porque ya todo lo demás parece que ya no está, amigos. Y miren, lo que les quería mostrar cuando me refería a las piedras es que si se pueden dar cuenta, la forma de las piedras son como esas piedras volcánicas. No sé si las ven, y de hecho todos los muros y la mayoría de las casas que tienen así como muros ponen estas piedras. Ahorita que volvamos a pasar en una colina se los voy a mostrar. Y miren, esta es la montaña. Pero pues como no vamos a ir ahí, no podemos ir ahí porque pues sí está muy pesado que yo suba. Solamente se los muestro en el camino. Ya llegamos al hotel y ahorita vamos a hacer check-in. Estamos en el estacionamiento. Entonces llegando al hotel les voy a grabar. Y les voy a grabar un poquito de cómo es el lobby. Aquí es donde nos vamos a quedar prácticamente todos los días. Creo que son 3 noches y 4 días. Entonces acompáñenos porque literalmente aquí es donde la pasaremos. Y pues ahí viene mi esposo con las maletas. Pero ya vean cómo está mi cabello y es por el viento. Ya mañana me voy a hacer un recogido porque el viento no nos va a dejar tomar fotos. Entonces vamos para ver. 열어주세요. 여기야. 우리 뷰가 나쁘지 않아. 그리고 그거 보여주세요. 그러니까 깔끔하게요. 괜찮은데. Este es nuestro bañito y también hay jacuzzi. 나쁘지 않아? 좋아. Oigan, amigos, y dentro de nuestro hotel hay un Pyeongcham, lo cual me sorprende. Más bien dicho, un centro de conveniencia. Sí está lleno, Ya vamos de salida del hotel y mi esposo quiere un café porque como que trae sueño y dice no me voy a agarrar el sueño, y se vino a comprar un café. Entonces vamos a Self-Food. Me dice mi esposo que aquí el pago es automático, o sea, ustedes mismos lo tienen que hacer, pero para que esto funcione, si se dan cuenta, hay una cámara, de ese lado hay otra cámara, de este lado hay una cámara,
De aquel lado hay otra cámara. Entonces así es como funcionan los centros de conveniencia, que son automáticos. Creo que este está abierto hasta las 12. Incluso venden helados y congelados o para hacer tu ramen. Y pues ahorita vamos a ir a el sunset, al atardecer. Vamos a ir al atardecer. Originalmente íbamos a ir a nadar porque hay una alberca aquí que es muy famosa. Y de hecho en la noche tienen un DJ, pero vamos a ir yo creo que a las 7, que es cuando empieza el DJ, y ya a ver qué tal. Y me dice mi esposo, ¿a poco sí te vas a poder meter? Le dije, pues, ¿qué tiene? No es como que vaya a ir a tomar, ¿verdad? O sea, solamente voy a ir a pasar el rato, amigos. Entonces, en un momento más les sigo grabando. Ay, que por cierto, a mi esposo se le perdieron las llaves. Y ahí estuvimos mucho tiempo, casi 20 minutos. Y pues yo lo encontré porque dije, voy a recorrer los últimos lugares donde estaba mi esposo. Y la encontramos. Pero bueno, ahorita les sigo grabando. Les muestro el atardecer. Obviamente no se puede ver porque ahorita hay muchas nubes, entonces lastimosamente no podemos ver el atardecer, así que simplemente estamos yendo de pasada. Además de que, si se dan cuenta, chicos, hay mucho viento. Y mi esposo, que no se quería traer su abrigo, pero le dije no, hay que llevárnoslo porque la vez pasada sí nos pasó y sí hacía mucho frío. Pero bueno, chicos, este es el atardecer. Tristemente no se pudo ver, pero a ver si después o mañana, no sabemos, se pueda ver. Se ve bonito, ¿sí o no, amigos? Qué bonito se ve. Les quiero mostrar el restaurante donde venimos a comer. Se supone que aquí podemos comer carne en la intemperie, pero como hace mucho frío, parece ser que abrieron las ventanas. Y igual creo que te pueden dar la opción de comer afuera, aunque nosotros creo que vamos a comer adentro porque sí se ve que hace un poco de viento, y si no, aquí de este lado. Pero pues vamos viendo. Llegamos justo a tiempo porque ya se empezó a llenar de gente, amigos. Puro boca. No sé si ustedes vieron que según íbamos a ir a comer a un restaurante que era de carne, pero al último no fuimos ahí porque me ningunearon a mi esposo. Y a mí nadie me va a ningunear a mi esposo. Pues hagan de cuenta que fuimos primero a ese restaurante y había como lista de espera, entonces nos anotamos y mi esposo les preguntó bien de que, bueno, pues cuánto se va a tardar. Pero yo digo, amigos, si no saben, pues pueden decirte que no, pues no sé, o no tenemos idea. Pero ¿saben cómo le hicieron? O Pauto, ¿qué es eso? Ni acá. Y yo dije, nadie va a estar ninguneando a mi esposo, ni yo lo ninguneo, nadie lo va a ningunear. Entonces le dije de que no, vamos. De hecho, él también le cayó mal que le dijeran, que le hicieran así el feo. Y le dije de que no, pues vamos a otro restaurante. Ya veníamos a otro, y este es de ramen. Y me da risa porque yo quería grabar ahí, pero en la entrada decía que no se podía tomar video. Y yo dije, bueno, pues ya ni modo. Pero estaba rico, nada más que nosotros tenemos, yo ya les he dicho que hay un ramen que a mí me gusta, que está cerca de donde voy al hospital, y también es muy famoso ahí. Y el punto es de que ya estábamos comiendo el ramen y mi esposo me pregunta, pues porque yo ya tengo un ramen favorito que es ahí donde yo voy al hospital. Me pregunta mi esposo,
¿te gustó el ramen? Y le dije, sí. Y luego me pregunta, ¿está mejor que el de Changwon? O sea, donde voy al hospital. Y yo de que, ay, ¿por qué me preguntas eso enfrente de la gente? Pues ni modo que le voy a decir, el de Changwon sabe mejor enfrente de los dueños del restaurante, ¿verdad? Y yo de que sí sabe mejor que el de Changwon. Pero pues obviamente no, para mí sigue estando mejor el de Changwon, o sea, donde voy al hospital. Entonces me dice mi esposo cuando sale de que, ay, pues a mí me gustó más el de Changwon. Y yo, a mí también. ¿Y por qué me dijiste? Y yo de que, pues porque está la gente enfrente. O sea, bueno, no está la gente enfrente, pero los dueños podían escuchar porque estaban detrás de nosotros. Y yo, pues ni modo que enfrente de ellos te voy a decir, no, está mejor la de Changwon, pues no. Yo de que, pero mi esposo siempre me pregunta esas preguntas de que enfrente de los dueños, de que te gustó aquí o te gustó más allá, y yo así con cara de ya le he dicho que no me pregunte eso, porque pues yo no le voy a contestar sinceramente. Yo, para no hacer sentir mal a los dueños del restaurante, no les voy a decir, ay, pues está mejor. No, obviamente no. Pero sí me da risa porque mi esposo sí siempre me pregunta, y yo de no me preguntes eso. Opa, voy muroba. 오빠 그거 앞에서 얘기하면 부끄럽지 않아? 근데 안 들렸어? 들릴 수 있어. 네, 안 들렸어. Mi esposo cree que no nos escuchan, y yo de que sí nos escuchan. Por eso él siempre me pregunta, porque él cree que no escuchan. Pero yo siempre creo que toda la gente tiene un oído para todo. Pero bueno, ahorita vamos a ir al hotel y hay una apuesta de DJ, y entonces vamos a ver qué tal. Y ya estamos en nuestro hotel. Mi esposo ya trae su traje de baño. Y este es mi traje de baño de embarazada. Baño de embarazada, apenas nos lo compramos. Me salió vara. Y pues bueno, chicos, ahorita les sigo grabando. Ahora sí vamos a ir a la playita. Más bien dicho, a la alberca, a ver qué tal. Amigos, y así se ve la piscina de nuestro hotel. Y hasta aquí voy a terminar el video del día de hoy. Recuerden que si les gustó, se suscriban, denle like y dejen sus comentarios en la parte de abajo, porque yo siempre los leo. Nos vemos en un próximo video.